Gloria a Dios, aleluya. Buenos días a todos, hermanos. Que la paz del Señor sea con cada uno de nosotros. Hoy vamos a ir con nuestra serie Los atributos de Dios y vamos a predicar sobre la soberanía de Dios. Este tema, hermano, de la soberanía de Dios ha sido un tema muy debatido por los siglos entre tanto los cristianos como los eruditos. Amén. Y es un tema, amados hermanos, que si le entendemos, como todos los demás temas, vamos a vivir confiados en nuestro Señor. La Biblia dice que Dios es soberano en todo. Dios es soberano, amado hermano, en nuestra salvación. Dice la carta a los Romanos capítulo 8 que Él nos escogió, nos predestinó, nos justificó y nos va a glorificar en el día que Cristo venga. Y Dios, amado hermano, no solamente es soberano sobre los hombres, Dios es soberano sobre toda su creación. Cuando Dios dice algo, amado hermano, lo que Él dice se cumple. Dice Salmos que todo lo que Él ha dicho se ha hecho, todo. Dios es tan soberano, amado hermano, que cuando Elías tenía hambre, usó a los cuervos como meseros de Elías para que le llevaran carne. ¿Te imaginas el Dios que tenemos? Dios es soberano, amado hermano, y esa soberanía de Dios es para nosotros la seguridad, nosotros que somos sus hijos. Por eso la palabra de Dios dice que nos examinemos, amado hermano, día con día para ver si estamos en la fe. Porque si nosotros estamos en la fe, amado hermano, dice que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y si estamos en Cristo estamos seguros, porque Cristo es soberano. Amén. Según el diccionario, amado hermano, la definición de soberano, para aquellos que no lo entiendan, porque hay gente, amado hermano, que cree entender la soberanía de Dios, pero en la práctica no la entiende. Por ejemplo, hay gente que cuando sus hijos salen, van a manejar o algo, le oran a Dios y dice, Señor, no dejes que nada le pase. Señor, no dejes que vaya a tener un accidente en el carro. Y se lo piden a Dios sin entender la soberanía, pero ellos creen que Dios puede hacerlo. Pero cuando pasa algo, raramente ya no le dan la soberanía a Dios. Dice, no, es que eso que vino, eso malo que le pasó, es porque el diablo me atacó a mi hijo. O sea, el diablo pasa a ser más soberano que Dios porque Dios no pudo hacer algo que el diablo hizo. No lo pudo detener. Entonces, hay gente que cree entender la soberanía de Dios, como lo vamos a ver en este estudio, pero no la entiende. Hay otros que no la entienden para nada y hay otros que sí la entienden. Y vamos a ver los tres casos. Según el diccionario le digo, la definición de soberanía es el que ejerce, oiga bien, y posee la autoridad suprema e independiente. O sea, que Él es el que decide por todos. Ahora, ¿Dios decide por los demonios? ¿Sí o no? Sí, y lo vamos a estudiar y lo vamos a ver bíblicamente. Pero sí, nada escapa a la voluntad de Dios, nada escapa a la soberanía de Dios. Es más, Dios, amado hermano, en esta serie de los atributos, nos ha estado hablando soberanamente a cada uno de nosotros. Y en cada tema, amado hermano, Dios nos ha hablado y hemos dicho, sí es cierto, sí es cierto, eso es para mí. En otros dijimos, no, esto no es para mí, y nos apartamos. Pero lo que es para nosotros, Dios nos lo ha dado soberanamente. O sea, si Dios es la autoridad suprema, Dios hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, cuando quiere y con quién Él quiere. Este solo atributo, amados hermanos, hoy en día echa abajo muchas de las doctrinas falsas que muchas personas tienen. Dios, amado hermano, nos ha enseñado que Dios es un caballero y que Dios le tiene que pedir permiso al hombre para poder hacer algo. Y eso es falso. Mire, ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? Amén. Para que Dios sea todopoderoso, hermano, tiene que ser soberano. Porque si Dios es todopoderoso, pero no es soberano, ¿qué quiere decir soberano? Que Él hace lo que quiere, como quiere, donde quiere, a la hora que quiere.
y con quien Él quiere. Si Dios no fuera soberano, Dios fuera como el genio de la lámpara maravillosa, que Él está dependiendo que alguien más frote la lámpara para empezar a hacer lo que Él quiere. Porque el genio de la lámpara de Aladino, amado hermano, es poderoso, ¿verdad? Cumple deseos. Pero ¿de quién está dependiendo para poder cumplir esos deseos? Del que, ¿cómo dice? Soba, acaricia, frota la lámpara. Si ese genio poderoso, nadie frota la lámpara, el genio no puede hacer nada. Y mucha gente tiene al Dios de la Biblia como el genio de la lámpara maravillosa. Pero ese no es Dios. Dios no necesita que un hombre haga algo para él poder actuar. Y esa es la soberanía de Dios. Cuando tú crees que Dios es todopoderoso, pero que si tú no le das permiso de hacer algo, lo estás convirtiendo en el genio de la lámpara maravillosa, no en el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, en su soberanía, todo lo que Él dice se hace. ¿Qué tal si yo no quiero? Dicen algunos. También lo vas a terminar haciendo. Y vamos a ver los ejemplos bíblicos donde nos vamos a dar cuenta que por eso Dios es soberano. Si Dios nos tendría que pedir permiso, amado hermano, no sería el soberano. Dios tiene la libertad absoluta para hacer lo que le plazca, siendo creador y sostenedor de toda la creación, de todo lo que existe. Mira cómo dice Salmos, capítulo 24, versículo 1 y 2. Búsquelo, por favor. Vamos a entrar en la palabra. Salmos, capítulo 24, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Salmos, capítulo 24, versículo 1 y 2. Oye, hermano, mi misión es que el Espíritu Santo me use como micrófono para hablarte a tu vida y cuando te vayas entiendas la soberanía de Dios y que esa soberanía te dé la seguridad que necesitas. Hay cristianos, amados hermanos, que andan con miedo todo el tiempo de perder la salvación y la pierden el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. ¿Por qué? Porque no conocen la soberanía de Dios. Si Dios nos escogió, Él nos protege, Él nos llevará hasta el final. Ese es el deseo, la voluntad del Padre, que el Hijo de todos los que el Padre le da no pierda ninguno. Mira lo que dice, Salmo 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Porque Él fundó sobre los mares y la sentó sobre los ríos. Hermano, nosotros le pertenecemos a Dios. ¿Le dirá acaso el barro al alfarero lo que tiene que hacer? No, pero tristemente mucha gente cree que sí. Si hay un versículo claro de que habla de la soberanía de nuestro Dios, amado hermano, es Daniel 4:35. Y vamos a ver, amado hermano, una historia en Daniel 4:35 de un hombre que se atrevió a querer ir en contra de la soberanía de Dios. Se atrevió a robarle la gloria a Dios. Y vamos a ver lo que pasó. Daniel, capítulo 4, verso 35. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios. Todos los habitantes de la tierra son considerados como ¿qué? Qué tremendo, ¿no? ¿Ah? Y hay gente que se atreve a decir, no, Dios no puede hacer nada si yo no le doy permiso. Dice la palabra de Dios, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Y nadie, amado hermano, es nadie. ¿Sabe quién dijo esto, amado hermano? Un hombre que se atrevió y que aprendió por las malas la soberanía de Dios. Decir que Dios es soberano es decir, hermano, que Dios es el que pone reyes y quita reyes. Por eso como cristianos no nos tenemos que estar quejando, como le digo, de los presidentes. Si nosotros vivimos en este gran país, no podemos estarnos quejando del presidente, tenemos que estar orando, dice la palabra de Dios, por nuestras autoridades. Él tiene ese derecho porque toda la creación es de Él. Y cuando uno de esos reyes se resiste, Dios lo desquicia
y lo pone a comer hierba como animal. ¿Se recuerdan qué rey fue ese? Nabucodonosor, hermanos, se atrevió a decir que todo lo que había logrado había sido por él. Tenga cuidado con caer en el mismo pecado de Nabucodonosor. Creer que todo lo que usted logra es por su fuerza, por su inteligencia, porque Dios lo puede desquiciar también. Toda la gloria de todo lo que hagamos y tengamos se la tenemos que dar a Dios. Este rey se atrevió y Dios lo desquició. ¿Y sabe hasta cuándo lo desquició? Hasta cuando Nabucodonosor entendió quién era Dios. Él entendió que Dios es soberano y reina sobre los reinos de los hombres y se los da a quien Él quiere porque tiene esa autoridad. Dios fue soberano sobre este poderoso rey y lo puso como una bestia en el campo a comer hierba, hermano. Le crecieron las uñas, le creció el pelo. Y de ser el rey más poderoso, quedó ahí como loco. Pero mira lo que dijo Nabucodonosor cuando lo entendió. Leamos Daniel 4:35 al 37. Daniel 4:35 al 37. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios: todos los habitantes de la tierra, esto fue el que leímos primero, son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Dios es Dios arriba en los cielos y es Dios abajo en la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle qué ha hecho. En ese momento, dice este rey, recobré mi razón y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para la gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justas. Justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Hermano, y a muchos Dios los ha humillado porque caminan en soberbia. Porque creen, amado hermano, que ellos son los que deciden cómo hacer las cosas. Y cuando logran las cosas, no le dan la gloria a Dios. Y tenemos que tener cuidado con eso. Hasta que Nabucodonosor entendió que Dios es el rey soberano sobre la tierra, Dios le quitó lo que había pasado. Todo lo que había pasado en Nabucodonosor. Este es el Dios, amado hermano, de la Biblia y el Dios que alabamos en este lugar. Es Dios todopoderoso, todo omnisciente, todo omnipresente, inmutable y también soberano. El Dios que tienen en muchos lugares, amado hermano, es un remedio de Dios. Es un Dios hecho a la medida de cada cliente que llega al lugar. El Dios de la Biblia es soberano sobre todos. Y Él hace y deshace como Él quiere, porque su consejo es el mejor que el nuestro. Mira cómo Dios se presenta en Isaías 46 del 9 al 10. Vamos a poner fundamentos bíblicos, amado hermano, para darle la seguridad, que es lo que enseña la palabra de Dios. Isaías, libro de Isaías, capítulo 46, verso del 9 al 10. Me encanta cómo Dios se presenta aquí, amados hermanos. Dios se presenta y va a dar una profecía que va a pasar 200 años después. Oiga bien, 200 años después Dios va a dar una profecía. Y lo que decía el hermano Henry cuando cantaba, todo lo que él dice desde el principio se va a cumplir al final. Dice la palabra de Dios: acuérdense de las cosas anteriores, ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, y mi propósito será establecido, y todo lo que quiero, ¿qué dice? Realizaré.
Ese es el Dios que adoramos. Dios deja claro que no hay más Dios que Él y que nada se le puede parecer a Él. Y que Él hace todo lo que quiere y no hay cosa que Dios haya dicho que se va a hacer y no se haya hecho. Todo lo que Dios ha dicho que se va a hacer, se ha hecho. Dios hace todo según su voluntad, ya sea, amado, activa o pasiva. Nosotros la conocemos también como la voluntad permisiva y la voluntad decretiva de Dios. Podemos estar seguros que todo lo que hacen las naciones, todo lo que está haciendo el presidente de Estados Unidos, amado hermano, que a muchos tiene asustados, no está fuera de la voluntad de Dios. Él lo hace porque esa es la voluntad de Dios. Le entendamos nosotros o no le entendamos. Pero si nosotros somos hijos de Dios, amado hermano, acuérdense lo que dice la palabra. ¿No nos ha venido una prueba que no podamos soportar? Acuérdese de eso, por eso es tan importante conocer la palabra. Sea bueno para su gloria, amado hermano, las cosas están en su voluntad. O sea malo para que Dios cumpla los propósitos que Él ya estableció desde antes, lo que leíamos ahora. Mire, cuando los hermanos de José vendieron a José, los vendieron porque eran malos, porque era gente perversa. Pero Dios es soberano sobre la maldad. Y esa maldad que estos hombres querían hacer, al final, José, conociendo la soberanía de Dios, ¿qué les dijo a los hermanos? Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios tenía esto para hacer el bien. Gracias a la maldad de los hermanos de José, el soñador, Dios pudo salvar a todo Israel. Dios pudo llevar a José a Egipto, y José, con su inteligencia y que Dios le daba la revelación de los sueños de Faraón, pudieron guardar comida y salvarse. Ahora, esa maldad, ¿Dios se la puso en el corazón a los hermanos de José o ellos la tenían? Ellos la tenían. Dios no puede hacer lo malo, acuérdense, Dios es bueno. La maldad es de ellos, pero Dios usa esa maldad para bien. ¿Por qué? Porque Dios es soberano aún sobre lo malo. No hay nada que se le vaya a Dios. La serpiente en el jardín del Edén derrotó al primer Adán, pero el segundo Adán lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero la maldad ahí estaba, y eso no fue un plan B de Dios. Eso fue decretado, amado hermano, antes de la fundación del mundo. Mire, yo escuchaba predicadores antes, amado, que decían, mire, cuando le salga algo mal, no se preocupe, porque Dios siempre tiene un plan B. ¿Alguna vez escucharon eso? Mire, hermano, si Dios tiene un plan B, yo sí me preocupo. ¿Sabe por qué? Porque no puede ser Dios. Dios sabe todo desde el principio. A Dios nada le sale mal, hermano. Hay gente que cree que lo que pasó en el jardín del Edén, Dios no lo tenía previsto. Pero la palabra de Dios dice que Cristo se ofreció desde antes de la creación del mundo. Cuando Juan el Bautista vio que Jesús venía, que dijo, este es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. No había nada y Jesús ya se había ofrecido para morir por nosotros. Ese es el Dios de la Biblia. Si usted tiene un Dios que se equivoca y que tiene un plan B y que lo puede recuperar y lo puede salvar, usted no tiene el Dios de la Biblia. Y preocúpese, porque si yo tuviera un Dios así, créame que sí me preocupara. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Vamos a darle contexto bíblico, hermano, a lo que le estoy diciendo. ¿Lo tiene? Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 al 20. Dice, sino con la sangre preciosa. Vamos a esperar que llegue ahí, hermano. Lo miro ojeando todavía. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. ¿Lo tenemos? Dice, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Porque Él estaba preparado desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor
a ustedes. Hermano, Dios no tiene plan B. Dios todo lo sabe, sabe el fin desde el principio. Dios sabía lo que iba a pasar y Dios orquestó todo, amados hermanos, para que pasara así. Porque Dios quería, amados hermanos, que lo amáramos conscientemente, pudiendo elegir lo bueno y lo malo, y que nosotros lo escogiéramos a Él. Y aún en eso Dios es soberano, porque dice que la fe, hermano, salvadora o salvífica, es un don de Dios, dice Efesios. Porque aún ni la fe de ustedes, sino que es un don de Dios. Cuando el viernes en la noche que el pueblo y los romanos crucificaron a Cristo, cuando Él murió, derrotó al pecado y a las fuerzas de las tinieblas en su soberanía. Cuando Satanás creía que estaba logrando una gran victoria, viendo a Cristo crucificado, estaba siendo derrotado y estaba siendo exhibido. Para el tercer día, después de derrotar a la muerte, también en su resurrección, que fue lo que celebrábamos la semana pasada, el domingo de resurrección. El viernes, Dios estaba venciendo a Satanás y a todos los principados y a todas las potestades, y el domingo estaba venciendo a la muerte. Porque Dios, amado hermano, es soberano sobre los demonios y Dios es soberano también sobre la muerte. Ese es el Dios de la Biblia. Toda la gente malvada que se unió, para matar a Jesús, lo hicieron por malvados. Herodes era malvado, Pilatos era malvado, los gentiles eran malvados y el pueblo de Israel era malo. Pero todo esto pasó porque Dios así lo había determinado en su soberanía. Hay gente que dice, pero Pilato no lo metas ahí, porque Pilato no era malo. Pilato no se lavó las manos, pues y él dijo que no podía hacer nada. Y dice, Pilato no se lavó las manos. Si usted puede hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia que es? Pecado. Usted puede decir que se lavó las manos, pero si usted sabiendo hacer lo bueno no lo hace, le es pecado. Pilato tenía o no tenía la autoridad para soltar a Jesús. Sí, él mismo lo dijo. ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte o tengo autoridad para soltarte? ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad te es dada si no es por el soberano Dios del cielo. Pero él podía haberlo soltado, pero no quiso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es clara, no hay ni uno bueno. Todos son malos, de una todos se desviaron, todos se apresuran para hacer lo malo. Veneno de áspide hay en su garganta, dice la Biblia. ¿Ah? Hermano, cuando nos salvamos y nosotros decimos que yo me salvé porque yo hice, yo busqué a Dios. Si el perdido eras tú, era yo, no era Dios. ¿Ah? Nosotros le queremos peñiscar la gloria a Dios, no podemos hacer eso. La salvación viene de Jehová, dice la palabra de Dios. Los muertos nada son, nada saben. Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos tuvo que haber dado vida primero, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ningún muerto espiritual puede buscar a Dios, ninguno. A no ser que Dios soberano le dé vida, amados hermanos. Toda esa gente era malvada, pero Dios ya había determinado en su soberanía permisiva lo que iba a pasar. Y dejó que lo pasara y lo dejó que lo llevaran a cabo para cumplir su voluntad decretiva. Lo que ya había dicho, como vimos en Pedro, desde antes de la creación del mundo. Todo lo que pasó porque Dios así lo había determinado. Y Pedro, amados hermanos, nos lo dice. Y es lo que me encanta de la Biblia. Mira, la Biblia nunca te va a dejar con dudas. Si tú tienes dudas de algo de la Biblia es porque no la estudias completa. Por eso, amado hermano, yo siempre hago énfasis en decir que aunque los mensajes son buenos, son mejores los estudios. Porque los mensajes te transmiten una información. Pero el estudio te enseña lo que dice aquí. Por eso es mejor estudiar. ¿Me entiende? Pedro, el autor del libro de los Hechos, nos lo dice. Mira lo que dice Hechos 4, 27 y 28. Todo lo que ellos planearon, lo planearon porque Dios quiso en su soberanía que sucediera. Ahora, en su maldad lo hicieron. Vuelvo y le digo, Dios no te puede dejar hacer lo malo. Dios te puede dejar hacer lo malo, pero lo malo que tú haces es porque tú eres malo, no porque Dios te hace malo. Hechos 4, 27 y 28.
Búsquelo, por favor. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, junto con los gentiles y los del pueblo de Israel. Ahí ninguno se salvaba, hermano. Contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. ¿Qué es predestinación, amado hermano? Una preorden. Dios preordenó que iba a pasar eso, pero nosotros, amado hermano, que estamos encajados en el espacio y tiempo, tenemos que esperar que pase todo ese tiempo para que se cumpla lo que Dios ya vio. Porque para Dios, amado hermano, el pasado, el presente y el futuro están enfrente. Dios no está encajado ni en el espacio ni en el tiempo. Y a veces cometemos errores de no entender a Dios porque lo queremos encajar en el espacio y tiempo. O lo queremos bajar a nuestro nivel diciendo, yo no haría eso. Sí, pero nosotros no somos Dios. Hay quienes creen conocer la soberanía de Dios, pero cuando pasan cosas malas se la atribuyen a Satanás. Como que Dios, como le decía, Dios no pudo hacer nada para que Satanás no lo hiciera. O sea, si Dios no puede hacer algo y Satanás sí, ¿quién es el soberano? Satanás. Pero eso es falso. Lo hemos estudiado, lo hemos visto, que Satanás no tiene ninguna autoridad sobre los hijos de Dios. Ninguna. Mira lo que dice Isaías 45:6. Vamos a poner lo que a la gente le cuesta. Esto es lo que más le cuesta a la gente entender. Que las cosas malas que pasan, también Dios está en control de ellas. Pero las personas no lo entienden, no lo quieren creer y siempre quieren defender a Dios en su soberanía en ese lado porque ellos no lo entienden. Isaías 45:6 y 7. Búsquelo. Libro de Isaías, capítulo 45, versos 6 y 7. Libro del profeta Isaías, capítulo 45, versos 6 y 7. ¿Lo tiene? Ok. Mira, dice Dios hablando, para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa el bienestar y el que crea, ¿qué dice? La calamidad, o las calamidades, o la que dice en la Reina Valera, adversidad. ¿Quién lo crea, Dios o el diablo? Dios. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Mira lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versos 37 y 38. Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versos 37 y 38. Mira lo que dice. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? ¿No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Ahora, hermano, Dios no es malo, pero Dios permite lo malo. ¿Para qué? Para que sus propósitos sean cumplidos. Lo vimos en el caso de la maldad de los hermanos de José. Lo vimos en el caso cuando Satanás incitó a todo el pueblo, a los romanos, a los gentiles, crucificar a Jesús. Ellos estaban haciendo lo malo, pero en la soberanía de Dios, que es soberano hasta en lo malo, Dios hizo algo bueno al final. Y esa es la soberanía de Dios. Hay quienes, como le digo, no conocen la soberanía de Dios. Y una de las que no conocía la soberanía de Dios era la mujer de Job. Pero hay quienes que sí conocen la voluntad de Dios, como Job. Mira lo que dice Job, capítulo 2, verso 9. Job, amado hermano, perdió todo. A veces perdemos un familiar y nos quejamos y renegamos y todo. Mira, Job perdió
su hacienda, sus animales, sus casas, 10 hijos. Y cuando todo esto pasó, amado hermano, la mujer de Job, que no entiende la soberanía de Dios, dijo esto. ¿Lo tiene Job 2:9? Entonces su mujer dijo: ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Esa mujer, amado hermano, no conocía la voluntad de Dios, no conocía la soberanía de Dios. Esa mujer era una mujer necia. Mira cómo le contesta un hombre que sí entiende la soberanía de Dios en el versículo 10. Dice: pero él le dijo: hablas como habla cualquier mujer necia. Aceptaremos, mire, comprender la soberanía de Dios. Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal. Entonces, en todo esto, Job no pecó. Yo le pregunto, ¿y por qué Job no se levantó en guerra espiritual contra Satanás? Yo le pregunto, ¿por qué Job no ató al diablo? Yo le pregunto, ¿por qué Job no decretó que todo lo que el diablo le quería hacer lo cancelaba? ¿No es lo que hacen ahora los cristianos, hermano? No. Job entendía la soberanía de Dios. Job entendía que lo bueno y de lo malo viene de parte de Dios. Pero Job también entendía, amado hermano, que si él fue llamado con el propósito de Dios, todas las cosas obran para bien. Dice la palabra de Dios: en todo esto no pecó Job. Mire, si Job, amado hermano, que conocía la soberanía de Dios, al final dice: la verdad de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Si este hombre que perdió sus 10 hijos, su patrimonio, todo, nunca se quejó de Dios y dice que no conocía a Dios, ¿cómo estamos nosotros, hermano? Que ni siquiera nos gusta estudiar la Biblia. ¿Cómo estamos nosotros que somos de un culto y de un mensajito a la semana? Job al final dijo: de oídas te conocía, pero más ahora mis ojos te ven. Dios se le fue repuesto todo, hermano. ¿Sabe lo único que Dios no le quitó a Job? La necia de la mujer. Esa fue la misma. Ese es el Dios soberano. El Dios soberano, amados hermanos, fue el que cuando Judas se le metió Satanás para venderlo, en su soberanía no paró el mal. Dejó que Judas lo vendiera. Pero es el mismo Dios soberano que cuando Pedro, amados hermanos, lo zarandeó Satanás, le dijo: don't worry, ya oré por ti. Pero mira, vamos a leerlo. Dios no le dijo: Satanás los pidió para zarandearlo y yo se lo prohibí. Satanás te pidió para zarandearte, Pedro, pero yo ya oré por ti. O sea, la zarandeada, hermano, nadie te la quita. Nadie te la va a quitar. Pero si tú estás agarrado del Dios de la Biblia, si tú conoces al Dios de la Biblia, tú puedes estar tranquilo que ese Dios soberano te va a proteger y cuando vuelva va a ser con un propósito mayor. Si verdaderamente somos hijos de Dios, debemos vivir confiados, como lo decía el salmista en el Salmo 91:7. Mira qué maravilloso es conocer a Dios, amado hermano. Y yo esto siempre se lo estoy diciendo a los hermanos: pongan a Dios en primer lugar. Que Dios sea su primer lugar en la vida. Que Dios sea lo mejor que ustedes tengan. Ni sus hijos, ni su mujer, ni su trabajo. Nada puede ser más importante que Dios. Porque cuando tú entiendes eso, Dios, todo se añade, dice la palabra de Dios en Mateo 6:33. Cuando conoces la soberanía de Dios, vives confiado. Mira lo que decía el salmista: aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no, ¿qué? Se te acercarán o no te tocarán. ¿Es importante conocer a Dios o no es importante conocer a Dios, hermano? Amén. Y si Dios está en control de todo, ¿por qué hay cristianos que le temen a Satanás, amados hermanos? Mira, hay gente que es cristiana y ni siquiera se atreven a salir con la luz apagada. Uy, no, ahí se me aparezca algo ahí. Y son cristianos. ¿Por qué los cristianos le tienen tanto miedo a Satanás? Satanás, para que le pueda hacer algo a un hijo de Dios, primero tiene que pedir permiso. ¿Se acuerdan la historia de Job? Él se presentó y le dijo, Dios lo presumió a Job y le dijo: ¿has considerado a mi siervo Job? No hay ni uno como él.
Ah, y así, ¿quién no? Si lo tiene cercado. Quítale ese cerco y dámelo un ratito a ver si no reniega. Pidió permiso, no lo podía hacer nada antes. Pero Dios le pone límites. Así como el Dios soberano le pone límites al mar para que no se salga, así el mismo Dios soberano le pone límites a Satanás para que no toque a los cristianos. Y si permite que los toque, tiene su límite. Él pidió permiso para tocar a Job. Mira, Martín Lutero decía que aún Satanás es el diablo de Dios. ¿En qué forma? En que Satanás, con todo y lo malo que hace, es porque Dios se lo permite, y todo eso malo que hizo es porque Dios tiene un propósito que lo va a convertir en lo malo que él hizo en bien. Por eso Lutero decía, Satanás es el creado de Dios. Y nosotros los cristianos, amados hermanos, no nos tenemos que preocupar por Satanás. La Biblia es clara, si usted es cristiano, conoce la palabra, se pone la armadura de Cristo, dice que ni peleemos. Esa guerra espiritual que se anda un montón, es mentira. Y lo vamos a ver bíblicamente, es mentira. Usted no tiene poder para pelearse con ningún demonio. Aunque se crea Superman ahí peleando, no es mentira. ¿Ah? La Biblia sabe que se dice, resistid al diablo, permanecer firmes. ¿Y qué va a hacer el diablo? Huir. ¿A qué horas te mandan a pelear? No, hermano, pero es que yo me quiero pelear y subirme al lomo de Satanás y pegarle. No, hermano, si es espíritu, tú eres carne. Son dos dimensiones diferentes. Pero a la gente le gusta tener poder. El poder es de Dios, no de nosotros. Nosotros no somos Power Ranger, hermano. ¿Ah? Esto, amado hermano, de que Dios no te puede tocar si tú no lo crees o no lo sabías, es problema tuyo, porque Cristo está. Mira lo que dice Lucas 22, 31 y 32. Lucas 22, 31 y 32. ¿Lo tiene? Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado para que no te lo haga. No. Por ti, para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Mira que Dios le dice, Satanás pidió permiso y se lo di. Pero yo ya oré por ti, no para que no te zarandee. Tu zarandeada te la pegan, Pedro. Pero cuando tú regreses, Pedro, fortalece a tus hermanos. ¿Quién me puede decir cuál fue la zarandeada de Pedro? ¿Se acuerdan? Jesús le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Y Pedro, bien machito, como decimos en Honduras, en buen hondureño, le dijo, no, hasta la muerte voy contigo. Y cuando le tocó, lo negó 3 veces. Le pegó una zarandeada a Satanás que lo dejó en ridículo. Por eso, cuando muchos cristianos dicen, tengo al diablo machacándole la cabeza, dice, y después lo ves en el mundo. No que lo tenías abajo machacándole la cabeza. Hasta cantábamos para machacarle la cabeza al diablo. Y después allá andan en el mundo. No, hermano, el que le venció a Satanás no fuimos nosotros, fue Dios. A nosotros nos mandan a vivir como cristianos en santidad, a permanecer firmes. Y el diablo va a huir de nosotros. Jesús no le dijo, no te vas a zarandear, sino que le dijo, yo ya oré por ti. Si tú eres hijo de Dios, Cristo intercede todos los días por nosotros. Abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo. Y esto, amado hermano, no es una licencia para pecar. Si tú te deleitas pecando es porque eres hijo del diablo, no de Dios. Todo el que practica el pecado es del diablo. Esto es para que si pecamos, porque seguimos en esta naturaleza caída, en esta carne, amado hermano, corramos a Cristo, no corramos al mundo, corramos a Cristo. Y dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado será perdonado, porque Él es fiel y justo para perdonarlo. La Biblia dice que Dios no nos va a dar una prueba que no podamos soportar. Y si nos la da es porque junto con esa prueba también nos da la salida.
Y dice que la voluntad de Dios, amado hermano, es siempre buena, agradable y perfecta. Estamos en las mejores manos. También dice la palabra de Dios que yo estoy crucificado juntamente con Cristo, ¿no? Y a Cristo se le fue dada toda potestad. O sea que todo lo que llegue a mí primero tiene que pasar ¿por quién? Por Cristo. Eso si soy su hijo. Y si pasa por Cristo y Cristo me la da, dice que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Ahora, si esto es así, ¿por qué hay cristianos que oran y hacen hasta cadenas de oración para cambiar lo que Dios ya dijo? ¿Ah? Quieren cambiar su voluntad. ¿Por qué hubo COVID? ¿Porque el diablo lo trajo? ¿O porque Dios lo permitió y era la voluntad de Dios que mucha gente se enfermara de COVID? Ahora, ¿se acuerdan cuando el COVID salió? ¿Cómo salían todos los pastores, pseudoapóstoles y todo eso diciendo, reprendemos y no aceptamos el COVID y decretamos que no hay? Pregunta, ¿hubo COVID? Y las declaraciones, los decretos, las cancelaciones, las ataduras, ¿qué pasó? Nada. ¿Sabe por qué? Porque nada puede interferir con el propósito de Dios. Dios dice y se hace. Ahora, Dios, amado, en su soberanía puso un día que nosotros nacemos y un día que nosotros vamos a morir. Pueden venir 10,000 enfermedades. Si no te toca, no te vas a ir. Así de sencillo. Muchas veces no le entendemos, amado hermano, pero es así de sencillo. Ni Cristo se atreve a tanto, amado hermano, cuando los cristianos hacen cadena de oración para que Dios cambie sus planes. Vamos a cambiar los planes de Dios. Nada puede mover la voluntad de Dios. Pero le digo, ni Cristo se atrevió a tanto. Cuando Cristo oró en el Getsemaní, ¿qué dijo? Señor, si es por mí, ¿qué? Haz que pase esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hermano, la voluntad de Dios es mejor que la de nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos tenemos que descansar en la Biblia, tenemos que descansar en lo que declara la palabra de Dios. Y si Dios es soberano, todo para los hijos va a obrar para bien. Por ejemplo, Dios es soberano sobre la muerte. ¿Cuántos lo creen? Mire, Dios llamó a Lázaro 4 días de muerto. Los judíos tienen una costumbre que dice que el espíritu todavía queda al 3er día. Pero Lázaro, Jesús lo levantó al 4.º día. ¿Qué le dijo María o Marta? Ya yede. Pero cuando Cristo, que es soberano, amado hermano, le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿Qué hizo Lázaro? Salió. ¿Sabe por qué? Porque ni la muerte lo pudo detener. Cuando Jesús resucitó a la hija del principal, a Talita, le dijo a la niña, que le dijo, Talita cumi, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo la niña? Se levantó. ¿Por qué? Porque Dios, amado hermano, es soberano sobre la muerte. Dios es soberano sobre los demonios. Vamos a verlo. Y vamos a ver que la guerra espiritual que se anda un montón es mentira. Marcos, capítulo 5, versos 6 y 7. Se oye poderoso, amado hermano, como que es una guerra de Star Wars. Los buenos y los malos se juntan y se pelean. Pero eso no pasa con Cristo. Marcos, capítulo 5, versos 6 y 7. ¿Lo tiene? Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 6 y 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Lo tiene? Dígame, hermano, por favor. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios que no me atormentes. Mire, cuando el endemoniado, los demonios vieron a Jesús, ¿qué hicieron? Dice, se postraron.
Y dice, te imploro que no me atormentes. ¿Cuál guerra? ¿Dónde están que tienen poder y se pelean para ver quién gana? No, hermano, Dios es soberano, Dios es todopoderoso. Cuando los demonios ven a Jesús, se postran. Se postran. Y le dice, ¿qué quieres que hagamos también? Están bajo la autoridad de Dios. Jesús, ¿qué les dijo? Métanse ese hato de cerdo. ¿Y qué hicieron? Se metieron al hato de cerdo. Porque el soberano es nuestro Cristo, no Satanás, hermano. Y esto nos tiene que dar seguridad, no miedo. Nos tiene que dar seguridad que Dios aún hasta con los demonios es soberano. Dios es soberano sobre la naturaleza. Él inundó el planeta entero con lluvia, hermanos. Dios rompió la fuente de la tierra, dice, y abrió las ventanas de los cielos y cayeron lluvia, amado hermano, que cubrió toda la tierra. Ese es el Dios de la Biblia. Toda la tierra. Y con su soberanía, amado hermano, dice que después hizo venir un viento recio y la volvió a dejar en seco. ¿Te imaginas el Dios que tienes? ¿Y crees que este Dios te va a pedir permiso si quieres hacer algo? No. No. Ese Dios es inventado, no es el de la Biblia. Dios, amados hermanos, en su soberanía es soberano hasta con los animales. Cuando los sátrapas le mintieron al rey por Daniel, ¿qué hizo el rey? Lo metió en el foso de los leones. Dios en su soberanía le dijo a los leones, no toquen a Daniel. ¿Y qué hicieron los leones? No tocaron a Daniel. Dios es soberano hasta en los animales. Dios en su soberanía le dijo a las codornices, vayan al desierto porque mi pueblo quiere comer carne. Y dice que las codornices cayeron y el pueblo comió carne hasta que le salió por las narices. Dios es soberano, amado hermano, sobre los animales. Dios es soberano, amado hermano, que cuando un profeta necio no entendía, Dios hizo hablar una mula para que le hablara. ¿Y sabe lo que hizo el profeta? Se puso a alegar con la mula. ¿Ah? Hermano, a veces así somos nosotros. Los animales obedecen y el hombre no. Balaán. El profeta Balaán, amado hermano, quería pasar a fuerza y la mula, Dios hizo en su soberanía hablar a la mula y le dijo, no estás viendo que hay un ángel enfrente. Pero apurate, peleándose con la mula. No sé quién era más mula. Pero ese es el Dios que nosotros tenemos, amado hermano. Un Dios que es soberano sobre los animales. Dios es soberano también, amado hermano, sobre los hombres. Mira lo que dice Proverbios 16:9. Proverbios, capítulo 16, verso 9. La mente del hombre, y esto nos tiene que alegrar, amado hermano, o decepcionar a los que les gusta ser protagonistas en la película de la salvación, en la película del progreso del ser humano. Proverbios 16:9. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige, ¿qué? Sus pasos. Mira, tú puedes pensar lo que quieras, puedes decir lo que quieras que vas a hacer, y al final solo vas a terminar haciendo lo que Dios quiere. Santiago, en su carta, decía, en vez de decir, vamos a ir, vamos a negociar, vamos a ganar, vamos a hacer todo, mejor digan, si Dios quiere. Si Dios quiere, vamos a hacer esto. Si Dios quiere, vamos a ir y vamos a venir. Si Dios quiere, me va a ir bien. ¿Por qué? Dice Proverbios, el hombre planea su camino, pero el Señor es quien dirige sus pasos. Por eso, amado hermano, aunque no entendamos, también Dios es soberano en su gracia. Y Dios elige a quien Él quiere. Dios eligió a Israel por encima de cualquier otra nación. Y no la eligió porque Israel era especial o porque era la mejor. Mira lo que dice Deuteronomio 7:7. Deuteronomio 7:7. No eligieron a los israelitas porque eran mejores, como muchos cristianos creen. No,
A pesar de ellos, Dios los eligió. Y si tú eres elegido por Dios, es a pesar de ti, no es por ti. Es para su gloria. Mira lo que dice. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otros pueblos, pues eran el más pequeño de todos los pueblos. Creo que una versión dice, ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. ¿Por qué Dios eligió a Israel sobre todos los pueblos? Porque quiso, porque es soberano. Dios dijo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Romanos 9, 13 y 14. Y dice Pablo, aún no había nacido ninguno de los dos. Ninguno había hecho lo bueno y ninguno había hecho lo malo. Pero Dios dice, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Búsquelo, Romanos 9, 13, para que lo mire con sus ojos y lo medite en su corazón. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 9, verso 13. Dice la palabra de Dios, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. Dios le dijo a Moisés, mira, me gusta lo que dice el 14. Porque hay gente que dice, ¿cómo vas a creer que eso es correcto? ¿Cómo vas a creer que Dios hace eso? No conoce la soberanía de Dios. Mira lo que dice el 14. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? De ningún modo. 15. Porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Él decide, no tú, no yo, él. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Eso se llama soberanía. De él depende todo. Te guste o no te guste. Me guste o no me guste. Porque el soberano es él. Por eso le decía al principio, el barro le va a decir al alfarero, no me hagas así, no me gusta. Dice que él se ha reservado. Hay gente que dice, ¿por qué tanta maldad? Y si Dios es soberano no la acaba, porque nos acaba a todos. Por eso. Pero también dice que Dios hizo vasos de honra y vasos de deshonra. Y Dios solo se ha aguantado su ira para el día de la ira. Y un día los malvados, amados hermanos, van a tener su paga. Y van a ser destruidos. Y van a ser lanzados al lago de fuego. Y les van a decir, apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Mientras a los que hemos puesto nuestra confianza en Dios y amamos a Dios, dije que nos va a decir, entren, benditos de mi Padre. Yo ruego a Dios, amado hermano, porque así nos diga a todos los que estamos en este lugar. ¿Creen que Dios es soberano también en el ejercicio de la voluntad pecadora de los hombres, amado hermano? ¿Qué creen? Amén. Cuando Abraham descendió a Gerar, mintió, ahí en Génesis, y dijo que Sara era, ¿se acuerdan? Su hermana. Sara era una mujer bien guapa, preciosa, dicen. Y cuando Abraham, por una hambruna, descendió a donde el rey de los filisteos, Abimelech, a buscar comida, cuando iba en el camino la quedó viendo. Hay hombres, amados hermanos, que solo cuando están en el peligro miran que su mujer es bien bonita, cuando se la van a quitar. Dígale a su mujer que es bonita todos los días, hermano. Y dice que cuando la vio le dijo, mira, eres bien bonita y me da miedo que me maten. Cuando lleguemos decir que sos mi hermana. Abraham, el padre de la fe, parece que no conocía Proverbios 12:22. Los labios del mentiroso son abominación a Jehová. Pero hermano, Abraham le dice, que mienta y que le diga que es la hermana. Abraham mintió. La cosa es que Dios intervino, amado hermano, por medio de un sueño para que el rey Abimelech no pecara de adulterio, y le deja saber a Abraham en ese sueño que Sara es una mujer casada. Y le dice, no la toques, porque si la tocas te mato. Dios en su soberanía sobre el mal, ejerce autoridad sobre el pecado que quieren hacer los hombres, cuando Él quiere. Porque después vemos a este mismo Dios soberano, vamos a leerlo
para que tenga contexto bíblico. Génesis 20, del 1 al 7. Para que no crean que me lo estoy inventando, hermano. Génesis capítulo 20, versículo del 1 al 7. Cuando lo tenga, dígame amén. Génesis está después de Apocalipsis. Le he dado la vuelta y ahí está Génesis. A ver, ¿lo tiene? Dice, Abraham salió de donde estaba hacia la tierra de Nahuet y se estableció entre Cades y Shur. Entonces estuvo por un tiempo en Gerar o Gerar. Abraham decía de Sara su mujer, es mi hermana. Entonces Abimelech, rey de Gerar, envió y la tomó a Sara. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo, tú eres hombre muerto por razón de la mujer que has tomado, pues esta está casada. Oiga bien, hermano. Pero Abimelech no se había acercado a ella y dijo, Señor, ¿destruirás a una nación aunque sea inocente? ¿No me dijo él mismo, el marido, Abraham, el padre de la fe, es mi hermana? Y ella también dijo, es mi hermano. En la integridad de mi corazón y con manos inocentes yo he hecho esto. Por eso dice la palabra de Dios que jamás Dios va a tener por inocente al culpable o al culpable por inocente. Jamás. Dios es justo. Entonces Dios le dijo en el sueño, yo sé que en integridad de tu corazón has hecho esto. Y además yo te guardé. Oiga bien, ¿quién guardó de pecar? Dios. De pecar contra mí. Por eso no te dejé que la tocaras. Ahora pues, devuelve la mujer al marido porque él es profeta. Y mira que Dios es maravilloso, hermano, con sus hijos. ¿Quién fue el que pecó de mentiroso? Abraham. Pero Abraham es hijo de Dios. Abimelech no. Y dice, pero si no la devuelves, no, dice, porque él es profeta y orará por ti. O sea, Abraham es el maleador y es el que va a orar para que perdonen al otro. Ese es Dios, en su soberanía. Y vivirás, pero si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Ahora, Dios interfiere para que este hombre no peque en su soberanía. Pero ¿qué hay de David? Dios interfirió cuando David deseó a Betsabé. No, lo dejó pecar. Y cuando David pecó, amados hermanos, la espada no se volvió a apartar de la casa de David. Su hijo le quiso quitar el trono. Un hijo violó a la hija de David. El otro hijo lo mató al hermano. Y esa fue la vida de David después de que Dios no hizo nada para interferir en el pecado que David cometió con Betsabé. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Dios con uno sí y otro no? Porque Dios es soberano y hace como Él quiere, con quien quiere, cuando quiere y a la hora que quiere, nos guste o no nos guste. Ahora, mira, también puede ser, amado hermano, que Dios no le habló a David y sí a Abimelech en sueño, porque Abimelech no sabía que Sara era casada. David sabía que Betsabé tenía marido. Sí. Abimelech no tenía la ley de Moisés. ¿David la tenía? Sí. Y aún así, pecó. Dios interfiere hasta en el mal de la gente cuando Él quiere para que la gente peque. No. La gente que peca, peca por su propio deseo pecaminoso. Pero si Dios no quiere que pase, Dios lo para, como lo paró con Abimelech. Pero no lo paró con David. Y David sí cayó en pecado. Mire, Dios es soberano, amado hermano, hasta con la gente rebelde. Dios llama a un profeta y le dice, ve a Nínive, a Jonás. Y Jonás se rebela ante Dios y ¿qué hace? No me voy para Nínive, me voy para Tarsis. Y bajando a Jope compró un boleto y se subió a un barco. Y Dios en su soberanía trata en el corazón de los marineros y los salva. Los marineros tiran a Jonás al mar
Y Dios en su soberanía hace que un pez se lo trague. Y aquel profeta que no quería obedecer a Dios, ¿dónde termina? ¿Dónde lo había mandado Dios primero? A Nínive. ¿A dónde terminó? En Nínive. Usó un pez para darle ray y lo fue a tirar a vomitar a Nínive. Y este profeta, amado hermano, contra su voluntad, con una predicación de 6 palabras, cumplió lo que Dios en su soberanía había dicho: salvar a 120,000 personas en Nínive. El avivamiento más grande que registra la Biblia fue con una predicación de 6 palabras. En 3 días Nínive será destruida. 4 palabras, 6 palabras. En 3 días Nínive será destruida. ¿Te imaginas? Dios no nos necesita a nosotros con gran esplendor para predicar la palabra. Cuando Él quiere que alguien se convierta, lo convierte y se acabó. ¿Fue tremenda la predicación de Jonás? No. Pero Dios en su soberanía ya había preparado la tierra, los corazones de todos los ninivitas. Y cuando Jonás pregonó diciendo: por 3 días Nínive será destruida, hasta los animales los pusieron en ayuno. Y se pusieron en silicio. Y reconocieron y se humillaron ante Dios. Y es lo que tiene que hacer todo hombre: humillarse ante Dios para alcanzar perdón. Dios en su soberanía levantó una calabacera donde el profeta maleador que andaba enojado lo cubriera y se alegró. Pero en su soberanía también la mató al siguiente día y le puso un gusano a Jonás y decía: mátame mejor. Todo pasa, amado hermano, en la soberanía del Señor. Y si nosotros somos hijos de Dios, estamos seguros en ese Dios. Dios es soberano en los cielos. Ahí se hace solo su voluntad absoluta y perfecta. Los ángeles llevan el mensaje de Dios, los querubines le adoran todos los días, hermano. A cada momento le dicen: santo, santo, santo. Los arcángeles cumplen sus órdenes. Por eso, cuando Jesús oró, dijo: Señor, cuando oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. ¿A dónde? En el cielo se hace la voluntad perfecta de Dios, también así en la tierra. Nosotros oramos porque Dios haga su voluntad y cuando la hace estamos renegando. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mis hijos? ¿Por qué a mi mamá? Porque quiere. Eso es suficiente, porque es soberano. Todo lo que te pasa, bueno y malo, es porque Dios quiere que te pase. Lo bueno es para glorificar, que le des la gloria a Él. Lo malo, porque Dios está cumpliendo el propósito en tu vida. Aunque tú no lo entiendas ahorita, al final vas a decir: gracias, Señor, por haberme pasado por este desierto. Gracias. Aunque no lo entiendas. El que te haya traído aquí el Señor es por su soberanía. Quería que estuvieras aquí. Dios, amados hermanos, es soberano en su creación. Los planetas giran con las órdenes de Dios. Esa es la soberanía de Dios y esa soberanía está a favor de nosotros. Cuando los israelitas pelearon contra los amorreos, Dios peleó también con ellos. Y en su soberanía, amado hermano, Dios hizo caer granizo, unas piedras de hielo sobre los amorreos. Y mató más amorreos el granizo que lo que habían matado los israelitas peleando con espada. Dios en su soberanía, los astros le obedecen. Mira lo que dice Josué 10:2 y con esto terminamos, hermano. Cuando Josué oró a Jehová, Dios le dio la orden al sol y a la luna que se detuvieran, hermano, porque Dios es soberano sobre los astros. Josué capítulo 10, versos 12 y 14. ¿Lo tiene? Josué está en los primeros libros de la Biblia, hermano. Deuteronomio y luego Josué. Es el 6º libro. ¿Lo tiene? Dice: entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó a los amorreos delante de los israelitas y dijo en presencia de Israel: sol, detente en Gabá y tu luna en el valle de Ajalón. 13. Y el sol, ¿qué dice?
se detuvo y la luna se paró hasta que la nación se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro de Jasher? Y el sol se detuvo en medio del cielo y no se apresuró a ponerse como por un día entero. Te tengo una buena noticia para terminar. El Dios poderoso y soberano, si tú eres hijo de Él, está a favor de nosotros y Él es el que pelea por nosotros. Si te parece una buena noticia, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Qué les parece si oramos? Pongámonos de pie. Gloria a su nombre. Padre, te damos las gracias, Señor, por tu soberanía. Sabemos, Padre, que es un tema de debate, Padre, cuando no lo estudiamos a profundidad. Pero cuando lo entendemos, Padre, por tu misericordia, nos damos cuenta que no hay nada mejor que nos pudo haber pasado que tener un Dios soberano. Saber, Señor, que mi salvación no depende de mí, Señor, y no de ti, me da seguridad, Padre. Porque yo me puedo soltar de tu mano, pero tú es imposible que me sueltes a mí. Por eso te doy gracias, Padre precioso, por tu gracia, por tu amor. Gracias porque eres soberano, Señor, y desde antes de la creación del mundo te plació que este día predicáramos este tema para que todo aquel que tú traías que no entendía lo entendiera, Señor, y viviera confiado de hoy en adelante, Señor, de tu soberanía. Gracias porque eres bueno, Señor, y porque cada día nos estás haciendo entenderte más en esta serie de los atributos. Sabemos, Padre, y tenemos claro que ahora eres poderoso, que eres todopoderoso, pero también eres soberano, Señor. Que no depende de nosotros, que nosotros demos permiso a algo para que tú puedas obrar. Que tú haces como quieres, con quien quieres, donde quieres y a la hora que quieres. Porque tú eres el Dios soberano y no el hombre, Padre. El hombre, leímos, Padre, que es como polvo, como nada ante ti, Señor. Pero ahora el hombre que quiere llevar tu gloria, Señor, queriéndose vanagloriar, Señor, que Él puede hacer cosas que solo hacemos porque tú lo permites. No permitas que caigamos en este pecado de hoy en adelante, Señor. Permite que entendamos, Señor, tu voluntad y que la aceptemos, porque tu voluntad siempre va a ser buena, agradable y perfecta, Señor, para nosotros, que somos tus hijos. Te damos las gracias y te pedimos por aquellos que no te conocen, Señor, que así como tú públicamente moriste por aquellos que iban a poner su confianza en ti, Señor, ellos puedan ser confrontados de pecado y que públicamente te reconozcan a ti, Padre, y que quieran ser parte de tu pueblo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sentarse, hermano. Vamos a entrar a los 15 minutos de pregunta y respuesta, hermanos. Algunos se alegraron, hoy terminamos temprano porque me dijeron que el miércoles terminé muy tarde. Y venían unos alegres y otros tristes porque había sido largo. No, hermano, hay que darle gracias a Dios por su enseñanza y por lo que dure. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo que realmente le dedicamos a Dios es muy poco, hermanos. Vivimos trabajando, durmiendo 8 horas, trabajando 8 horas. Después, las otras 8 horas que sobran, amado hermano, las distribuimos en nuestro ver televisión, en descansar, en comer y en estudiar la palabra de Dios. Pero alegrémonos cuando estudiamos la palabra, cuando un culto se alargue, pero estamos entendiendo la palabra, alegrémonos porque en esa palabra es que somos santificados. Si hay preguntas, ya sabe la dinámica, levante su mano si tiene alguna duda. El significado de hacer las preguntas y las respuestas es para que nadie se vaya con dudas, hermano. Que hay algo que te hace ruido, pues levanta tu mano, haz tu pregunta y voy a hacer el esfuerzo para contestarte bíblicamente. Si no hay preguntas aquí, vamos a ir a la página de internet a ver si hay preguntas y si no vamos a quedar despedidos. Amén. Entonces ya estamos ahí. ¿Todo claro como el chocolate? Hermano. ¿Qué, hermano? Hay dos cosas que dijo y quisiera si puede explicárnoslas, por favor. Hay una parte donde dijo de que en el jardín Dios nos dio la oportunidad de escoger lo bueno y lo malo porque Dios quería que lo amáramos voluntariamente, ¿correcto?
Y luego dijo de que Dios no estaba perdido, sino que nosotros éramos los que estábamos perdidos. Si lo puede explicar, por favor. Ok, en el jardín del Edén, amado hermano, Adán y Eva tenían el libre albedrío intacto, perfecto. Hay muchos hombres que hacen su pequeño reino diciendo, yo tengo libre albedrío y yo puedo decidir lo bueno y lo malo por ellos mismos. Eso es mentira, hermano. Usted tiene el libre albedrío para decidir qué se pone hoy en la mañana. ¿Va que escogieron su propia ropa? Usted escogió desayunar o no desayunar. Usted escogió venir o no venir. Todo eso lo podemos hacer en nuestro libre albedrío limitado. Pero si alguno de aquí dijera, yo tengo mi libre albedrío como lo tenía Adán y Eva, que ellos sí podían escoger entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque ellos no conocían el mal. Ellos solo conocían el bien. Pero cayeron en la mentira de Satanás. Y es la misma mentira que sigue diciendo Satanás. Si ustedes no le hacen caso a Dios, van a ser como Dios, sabiendo lo bueno y lo malo. Al hombre no le gusta ser mandado, hermano, que le diga a otro lo que tiene que hacer o que Dios le diga. Y eso es lo que frustra al hombre, el orgullo. Y Satanás sigue arrastrando al hombre a la perdición por su orgullo. Con la misma mentira del jardín del Edén. Si haces esto vas a ser como Dios. Ellos dijeron, ya Dios no nos va a decir nada, ¿qué podemos hacer? Y vamos a saber lo bueno y lo malo. Sí, les dijo Satanás. Y lo hicieron. Ellos tenían un libre albedrío intacto, no tenían pecado. La naturaleza pecaminosa no estaba en ellos. La naturaleza pecaminosa de Adán para acá está en todos nosotros. Ahora, ¿hay alguien aquí que puede decir, hoy decido no volver a pecar? Si tuvieras tu libre albedrío intacto como ellos, podrías decir eso. Pero no lo tenemos así. Entonces ahí me refiero que allá ellos sí pudieron escoger. Nosotros no. Si Dios no interfiere en nuestra vida, amado hermano, la Biblia dice, no hay ninguno bueno. No hay ninguno, no lo digo yo, lo dice la Biblia, no hay ninguno que busque de Dios. Es Dios en su soberanía que tiene que intervenir para salvarnos a nosotros. Eso es respecto a Adán y Eva y a nosotros. Ellos tenían libre albedrío intacto, sí, nosotros no. Todavía podemos escoger ciertas cosas, pero no todo. ¿Me entiende? Si usted sale de aquí y me dice, yo tengo libre albedrío, ahora decido volar. Y empieza a correr haciéndole así ahí por la calle. Lo más que va a lograr es que lo firmen y lo suban a Facebook y que rían de usted. Lo más que puede lograr. Pero usted puede decirlo, pero no lo va a hacer. Dios, si quiere hacerlo volar, ¿puede? Sí. Esa es soberanía. La otra pregunta, hermano, ¿cuál fue? Cuando dijo de que Dios no estaba perdido, pero por eso es que nosotros Hay gente que, vuelvo y le digo, cuando ellos creen que su libre albedrío, ellos buscan de Dios. Dice que Dios puede ser hallado hasta tientas, porque Dios está en todos lados. Pero en su mente, que creen que tienen un libre albedrío, dice, yo escuché un hombre un día que dijo, yo no necesité de nadie. Yo me arrepentí yo solo, dijo. Nadie me predicó. Yo leyendo la Biblia en mi casa me arrepentí y me convertí. Nadie me enseñó. O sea, ni Dios. Él solo. ¿Es posible eso? No. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Un muerto nada sabe. Es Dios que nos da vida. Efesios dice, la fe es un don de Dios. Un don es un regalo inmerecido. La gente cree que es que yo por mi fe. ¿Cuál fe? Dios te dio tu fe. Aún la fe es un don de Dios. Pero la gente cree que ellos pueden hacer todo por Dios. No, es Dios que hace todo por nosotros. Eso que no se nos olvide, hermano. Y cuando entendemos eso, tenemos seguridad. Porque le digo, si la salvación fuera que nosotros la tenemos que guardar, la perderíamos saliendo de aquí, hermano. La perderías ahorita diciendo, yo no creo eso. Pecas en contra de la palabra. Pero gracias a Dios, depende de Jehová. Y si depende de Dios, mi vida, dice, está guardada en Dios. Nadie la puede tocar. Dice la palabra de Dios en Romanos. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni ángeles, ni principados, ni lo formado, lo hecho, lo porvenir, ni ninguna cosa creada. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, Dios te dio una salvación eterna, para siempre.
Y esa es la seguridad. Amén. ¿Alguien más? Algo que debemos entender o tener claro, mi hermano, es que si Dios es el soberano, al momento de nuestra salvación, nosotros debemos rogarle a Él que nos deje entrar en su reino. Amén. Y no al revés. Dios es soberano al momento de salvarnos y no nos debe pedir permiso para entrar en nuestro corazón. Porque si es así, los que somos los reyes somos nosotros y no Él. Amén. Amén. Eso nos tiene que quedar claro. Si Dios nos pide permiso a nosotros, entonces los soberanos somos nosotros, no Él. Entonces, confiemos, amado hermano, que si nos hemos arrepentido de corazón y el fruto de nosotros lo dice, estamos seguros en Cristo. Amén. Así que vamos a quedar despedidos. ¿Hay comentarios o algo en internet? Gerson López dice, amén, Pastor Miguel, bendiciones. Dios lo bendiga. El pastor Gerson, creo también, de la iglesia de Hickory. Dios lo bendiga grandemente a él y a su familia, a su ministerio. Así, si no hay nada más, hermano, vamos a quedar despedidos de la página de internet. Somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Y si quieres ser parte de nuestra familia y no tienes dónde congregarte, te invitamos. Estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive en Leonor, North Carolina. Tenemos cultos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11. Así que si Dios quiere, nos vemos aquí el miércoles a las 7, hermano, para seguir con el estudio de libros de números. Dios los bendiga y estamos despedidos.